Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo está? Yo soy el día Leonardo. Pues ya llegó y ya está aquí la edición 29 del Tour de Cine Francés con 7 títulos y vamos a arrancar. Vamos a comenzar hablando de La Maestra Violet, película dirigida por Éric Besnard, que nos cuenta la historia de la fundación de la primera escuela pública rural en la campiña francesa a finales del siglo XIX y que la maestra en Violet es enviada para tal encomienda, sin embargo va a ser recibida con hostilidad. En tanto, los pobladores de la comunidad están enfrentando rencillas y diferencias entre sí, que tarde o temprano van a involucrar a la docente, que a su vez viene cargada con un trauma de algo revelador y de algún secreto que nos va a ir revelando poco a poco. Pero ¿cómo entrarle a la maestra Violet? Vamos por partes. De entrada, decirles que estamos con la película con mayor discurso social y político de todos los títulos que trae la edición del festival. Y es un discurso y es una postura política y social muy franca, muy directa por parte del director. No le teme, no le saca el parche para plasmar qué es lo que piensa, en qué cree y qué es lo que plantea respecto a ciertos temas que nos va poniendo sobre la mesa. El primero de ellos tiene que ver con una crítica hacia la figura masculina hegemónica. Estos hombres dominantes que se creen o se asumen como líderes, que son violentos, que son misóginos y que son machistas. Lo vamos a ver representado en dos personajes. Uno de ellos es el sacerdote del pueblo y el otro es un agricultor violento, un padre de familia bastante violento. Ellos dos van a hacer muy notoria esta masculinidad hegemónica. Por un lado, el cura, que va a tratar de posicionarse como un ser superior respecto a la maestra Violet. Y muy inteligentemente el director Besnard va a recurrir a la fotografía para tal efecto. Primero lo vamos a ver con unos planos donde se nos va a mostrar superior al personaje del sacerdote, donde él se asume que vale más que Violet por ser hombre y por ser cura. Y Violet la vamos a ver un poco pequeñita en estos encuadres. Ahí hay una lectura, pero paulatinamente vamos a ver cómo los encuadres van cambiando al interior del cuadro. ¿Qué quiero decir? Que en la puesta en escena vamos a ver cómo Violet va a llegar a empatar al sacerdote en cuanto a la altura, van a estar equilibrados y en un momento específico incluso va a hacer ver pequeño a este sacerdote. ¿En qué momento van a empatar? ¿En qué momento van a estar al mismo nivel? Aguas ahí, porque va a venir una puesta en escena que vale mucho la pena, porque ahí la maestra Violet va a revelar qué es lo que trae detrás, cuál es su pasado, por qué fue a prisión, porque es una maestra que estuvo en prisión, que ahorita vamos a llegar a ese punto, por qué estuvo. Y en ese ejercicio de confesarse con el cura va a modificar también su conducta y su postura en torno hacia ella. Van a hablar un mismo idioma, probablemente sea el del dolor, probablemente sea el del trauma, probablemente sea el de la indolencia, ¿no? El no caer en la indolencia. Entonces ahí vamos a ver cómo la cámara y los encuadres han cambiado en torno a lo que vimos al principio sobre la aparente superioridad de este cura con Violet. Y luego también lo vamos a ver en el ejercicio con este agricultor violento, donde todo va a resolverse con otra puesta en escena, igualmente encomiable, ¿no? Y plausible, porque va a ser muy melodramática. Va a haber por ahí tensión, pero vamos a ver cómo la maestra Violet se pone a la par de este tipito que en la violencia se está escudando para poder estar al mismo nivel. Y va a ocurrir en un interior, ¿no? Va a cambiar la iluminación, tal como también ocurre con el cura. Lo que acontece con el sacerdote va a ser en un interior, va a cambiar la iluminación, así que la iluminación también está siendo una herramienta, un lenguaje que nos va indicando cómo van cambiando las personalidades y las conductas de estos personajes conforme van enfrentándose o conforme van sosteniendo algunos diálogos, porque también la palabra oral juega lo suyo. Ahí hay una crítica, les digo, hacia la figura masculina hegemónica. Les mencioné que la maestra Violet estuvo en prisión y aquí viene otra postura y otro posicionamiento por parte del realizador y aquí es con relación a la reinserción social, porque la maestra nos va a indicar por qué estuvo encarcelada y nos dará sus motivos,
pero nosotros como espectadores podemos absorber varias cosas. Una de ellas es que si bien esta historia está planteada a finales del siglo XIX, actualmente seguimos con el estigma y el prejuicio en contra de las personas que estuvieron en prisión sin siquiera saber por qué estuvieron encerradas o qué fue lo que hicieron. Cometieron un delito menor, cometieron un crimen, es más, fueron inocentes y sirvieron como chivos expiatorios o fueron encarcelados nomás porque sí, porque había que llenar la cuota que se les estaba solicitando en algunas prisiones respecto a tener prisioneros, valga la redundancia. Entonces, eso no lo hacemos, ese ejercicio no lo hacemos y nos lo está asomando el director Eric Bresnar, quien además ofreció una entrevista para Cinéfilos en Apuros, donde al hablar y tocar este punto, mencionaba que él cree que él es un partidario y simpatizante de las segundas oportunidades. En torno a lo que es la reinserción social, bueno, valorar quién es la persona que ha salido de prisión, por qué estuvo allí, cometió un delito menor, cometió un crimen, si ya cumplió su condena, se le puede dar el beneficio de la duda para que pueda reactivarse y reinventar su vida. En este caso, si escuchamos los argumentos de la maestra Violet, somos nosotros alguien para juzgarla, en este caso también su comunidad es alguien para juzgarla. Entonces ahí el director está aterrizando algo más que pone sobre la mesa de discusión, que es cómo tratamos nosotros a las personas que han estado en prisión y vuelven a la vida social, cómo entendemos nosotros la reinserción social y cómo es que no nos detenemos ni siquiera a pensar en el por qué estas personas fueron encerradas. Y otro tema que le atrae y le inquieta al director y lo asoma tiene que ver con el clasismo, la división de clases. Lo plantea desde dos lados, desde dos ángulos. El primero de ellos es que dice, me voy a salir de París porque casi todo se concentra en París y yo los voy a llevar hacia lo que es el panorama rural francés. Hay que salirnos de las urbes para que volteemos a ver qué está pasando acá. ¿Quién tiene y quién no tiene derecho a la educación? ¿Vale la pena que se le dé educación a los hijos de estos campesinos y estos agricultores? ¿Quién les va a impartir esa educación? ¿Qué docente, en este caso la maestra Violet, tiene vocación o no tiene vocación? La película nos va a indicar que sí, que es una mujer que también tiene vocación por instruir, por enseñar, pero también posee la capacidad de aprender de los otros, no solamente de los niños, sino de su propio entorno. Y en este territorio vamos a ver otra división, que es el hecho de qué es ser agricultor y qué es ser campesino, porque no es lo mismo, y lo va a establecer ahí un personaje que va a marcar esa pauta de diferencia, va a decir, tú no eres igual que yo. Y ambos se desenvuelven y trabajan la tierra, y eso nos va a llevar a preguntarnos algo que también le genera atracción al director, que es de quién es la tierra, ¿no? De quién la trabaja, de quién la posee. ¿Por qué va a valer más un agricultor que un campesino? Estos dilemas nos los va a asomar, les digo, en esta película que es muy frontal, que es muy directa y que no le teme a mostrar un discurso político y social por parte de su realizador.